Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues ya sabéis que en verano pues toca viajecito a España como siempre. Y lo primero es preparar la maleta. Aunque con los años he aprendido que viajar organizada hace que todo sea mucho más sencillo, pues he aquí, antes de empezar, repaso mi checklist de viaje, que es una lista que utilizo siempre para no olvidarme de nada. Y como siempre, la tenéis en la cajita de descripción completamente gratis, por si también os puede ayudar en vuestras vacaciones. Así que lo primero de todo es revisar pasaportes, llevar dinero en efectivo, tarjetas, en fin, pues toda la documentación que toca llevar cuando vas a viajar. Y ya, pues lo siguiente, la ropa. Ya sabéis que yo utilizo estos organizadores que llevan cremallera. La verdad es que me ayudan muchísimo a mantener la ropa ordenada y a aprovechar muchísimo mejor el espacio de la maleta. Cuando llego a mi querida terreta, pues también me resulta mucho más cómodo encontrarlo todo y seguidamente pues organizarlo allí. La verdad es que cada vez llevo menos cosas porque tengo la suerte de que en nuestra casa de España ya tengo prácticamente todo lo necesario. Ropa, productos de aseo, algunos básicos. Así que incluso si quisiera podría viajar prácticamente sin maleta. Eso hace que preparar el viaje pues sea mucho más sencillo y ligero, y lo único que me llevo pues son cositas que a lo mejor me he comprado nuevas o cosas que luego me las traigo porque aquí cuando volvemos todavía es verano y pues quiero aprovecharlas. Hay viajes que no se hacen por conocer lugares nuevos, sino por volver a lo que realmente importa. Para nosotros este viaje significa volver a abrazar a la familia, sentarnos alrededor de una mesa, compartir conversaciones que no caben en una videollamada y recuperar ese tiempo que la distancia nos roba durante el resto del año. Y sobre todo significa volver a ver a mi madre. Con los años aprendes que el tiempo es un regalo, pues es el regalo más valioso que podemos ofrecer a quienes queremos. Por eso yo intento no dar por hecho estos momentos y disfrutarlos con calma, porque sé que son recuerdos que se quedarán con nosotros para siempre. Porque vivir lejos tiene muchas cosas bonitas, pero también supone renunciar a compartir el día a día con las personas que más quieres. Quizá por eso cada regreso tiene su significado especial. No es solo un viaje, es volver, aunque sea por unas semanas, por unos meses, a ese lugar donde siempre estará una parte de nuestro corazón. What we felt and said, red wine in your bed, on the naked floor, behind that gated door, always so discreet, on 14 Washburn Street.
Y bueno, pues por fin llega el día del viaje, pero antes de salir de casa hay un momento que siempre nos cuesta un poco. Y en este caso, pues es despedirnos de Dinky. Él parece notar que algo está pasando y nos mira con esa carita que dice mucho sin necesidad de hacer ningún ruido. Nos encantaría poder llevarlo siempre con nosotros, pero ya tiene 11 años y es un viaje tan largo, con tantas horas de avión y tantos cambios, que sería demasiado estresante para él. Así que sabemos que lo mejor es que se quede en casa, tranquilo, bien cuidado y rodeado de todo lo que conoce. Nunca es fácil dejarlo, pero también es una forma de quererlo, pensar en lo que es mejor para él, aunque nosotros lo vayamos a echar muchísimo, muchísimo de menos. Wait another day and miss out on your sweet selection. Tell Cupid stay, ask him to stay, and I will clear the way. Last night was magical. What a rush, yet casual. From the first look I knew we could be one love-based symphony. You are in such a good shape. I know I'm out on a limb now, babe, but I'm bitten hard by Cupid, yeah. Hurry, I need to be saved. Go easy on me, babe. Sunny days, you and me, we'll keep out of the rain. Try me on any direction, I'll follow you. Bueno, corazones, ha llegado el momento. Ay, mi chiquitín, qué miedo. Ay, mi chiquitín se queda, mi chiquitín no viene. Así que, nada, está lloviendo. Y nosotros, pues, nos vamos. Ya que se queda el guardia, lo vamos a echar mucho de menos, pero es lo mejor para él. Un viaje demasiado estresante para él, tiene 11 años y él está aquí en su casita, se queda con una persona que él conoce y lo vamos a echar mucho de menos. ¿A que sí? Hola, vlog. Ay, mi chico guapo. Él lo sabe, él sabe que... Siempre lo sabe. Él sabe que se queda, que nos vamos. Ay, basta de llorar. Sí. Porque es que voy a extrañar sus paseos por la playa, pero es que está muy mayor. Dinky está muy mayor. ¿Verdad, Dinky? El chico. Love you so much. Love you. Bueno. Así que nada. Nos vamos para Chicago. Y bueno, pues ahora sí, ya estamos llegando al aeropuerto de Chicago y nada, en cuanto llegamos, pues lo primero es facturar las maletas y pasar los controles de seguridad. Siempre intentamos llegar con tiempo porque así todo se hace con mucha más tranquilidad y el viaje empieza pues de otra manera. Así que pues nada, vamos a hacer el check-in, que ahora prácticamente te lo tienes que hacer tú todo, poner las etiquetas en la maleta y ya llevarlas para que las pongan pues eso, en los aviones correspondientes.
Y ya una vez dentro, pues aprovechamos para comer algo, para descansar un rato antes de embarcar. A mí me gusta tomarme este momento con calma, observar el ir y venir de la gente y pensar que en unas horas pues estaremos al otro lado del océano, unas cuantas horas bastantes. Cada aeropuerto es el comienzo de una nueva historia y en esta ocasión la historia nos lleva de vuelta a casa, a reencontrarnos con la familia y a disfrutar del verano en España. Ya queda muy poco para subir al avión rumbo a Barcelona y Barcelona-Valencia. Hello. Ahí. Ella, una hamburguesita, McFlurry Del Macas. de Oreo y yo un cafetito. Está muy bueno. Es de fresa. Y yo asiático, ya sabéis que me encantan. Y ahora pues aquí como veis cambiamos de avión en Barcelona ya rumbo a Valencia en un avión de estos pequeñitos y en una horita estamos en La Terreta. Y bueno, pues después de muchas horas de viaje, por fin aterrizamos en nuestra querida Terreta. Hay lugares que por mucho tiempo que pase siguen haciéndote sentir en casa desde el primer instante. El aire, la luz, el olor del mar, todo resulta familiar y de alguna manera te abraza nada más llegar. Volver a Valencia siempre tiene algo especial. Aquí están mis raíces, mi familia y tantos recuerdos que forman parte de quién soy. Es una sensación difícil de explicar, pero quienes vivís lejos de vuestra tierra seguro que sabéis exactamente de lo que hablo. Y ahora sí empieza oficialmente nuestro verano en La Terreta.
Y bueno, pues por fin llegamos al apartamento y sinceramente no podemos pedir más. Todo está exactamente como lo dejamos, limpio, ordenado y listo para empezar las vacaciones. Lo único que necesita un poco de atención es la terraza. Después de todo el invierno cerrada, pues es normal que haya acumulado polvo y suciedad. Así que toca darle un repaso, barrer, fregar el suelo y volver a sacar los muebles para poder disfrutarla durante todo el verano. Son esas pequeñas tareas que marcan el comienzo de una nueva temporada. En cuanto la terraza está lista, parece que el verano empieza de verdad. Después de un día tan largo, pues solo nos queda preparar algo de comer, unas ensaladas, relajarnos un rato y disfrutar de la sensación de haber llegado. Darte una ducha y mañana será otro día, con tiempo para seguir poniendo la casa a punto y sobre todo para empezar a disfrutar de nuestra querida terraza. Y bueno, pues ya a la mañana siguiente, después de descansar y recuperar fuerzas, no hay mejor manera de empezar el día que con un desayuno, eso sí, tranquilo. Me encanta disfrutar de estos primeros momentos sin prisas, con la luz entrando por la terraza y esa sensación de saber que todo un verano nos espera por delante. Son esos pequeños rituales los que hacen que poco a poco vayamos cambiando el ritmo. Dejamos atrás las prisas del día a día y empezamos a vivir con más calma. La verdad es que yo vivo casi todo el año con muchísima calma. Pero bueno, aquí ahora toca disfrutarlo y disfrutar de las cosas sencillas que tantas veces pasamos por alto. Así que, pues eso, ahora sí, con las pilas cargadas, empieza oficialmente nuestro primer día de playa. At this moment, it's time to tell where we should go. But how can I be sure? Can we change it? The truth about our common soul. To say we know it's real, something to put belief in. A city's way aside the ocean. We knew what we had. Y lo primero que hago después de desayunar es revisar la nevera y darle una buena limpieza antes de llenarla. Por supuesto yo la dejé limpia, pero bueno, siempre hay que repasar. Me gusta empezar las vacaciones con todo limpio y a punto. Es una de esas pequeñas rutinas que me hacen sentir que la casa vuelve a cobrar vida después de tantos meses cerrada. He visto que
que la nevera tiene algunas placas de hielo en el interior y la verdad es que ya tiene unos 15 años, así que es normal que empiece a dar alguna señal de desgaste. De momento sigue funcionando, así que la voy a limpiar bien y la voy a ir vigilando durante el verano a ver qué pasa. A veces los electrodomésticos también nos recuerdan el paso del tiempo. Lo importante es cuidarlos lo mejor posible y mientras sigan haciendo su trabajo, pues seguir aprovechándolos. Y ya una vez limpia la nevera, pues ya toca llenarla con una mini compra que he hecho. Y seguidamente pues voy a poner a punto lo que es la terraza, porque sin duda es el lugar donde más tiempo pasamos durante el verano. La mesa y las sillas están impecables porque estaban dentro, pero pues bueno, voy a empezar limpiando el ventilador. Ya sabéis que yo siempre limpio de arriba a abajo y el ventilador es una de las cosas que, claro, al estar a la intemperie pues se ensucia bastante. También voy a limpiar pues un cerramiento que le hicimos a lo que es el aparato del aire acondicionado, que también se ensucia, y también voy a limpiar lo que es la barandilla y los toldos. Time is up when you're taking over. Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I started. También voy a darle un repaso a lo que es la persiana de mi habitación, que bueno, pues es la única persiana que tenemos en todo el apartamento, que sinceramente yo prefiero más el sistema que tengo en el salón, que son unos estores enrollables opacos que quitan la luz perfectamente, porque bueno, pues son muchísimo más fáciles de limpiar que una persiana. Pero bueno, pues la tengo, hay que limpiarla y esta es una de las cosas prioritarias. Oh no, 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 no. But I'm too late. Para limpiar las ventanales y todos los carriles me ayudo de la aspiradora Ultenic U20. Me resulta muy práctica porque tiene una gran potencia de succión de 55 kilopascales, un tubo flexible que llega fácilmente a las zonas más difíciles sin tener que agacharme constantemente, y un cepillo antienredos que evita que el pelo se quede enredado. Además se mantiene de pie sola, algo que agradezco muchísimo cuando estoy limpiando diferentes zonas de la casa, así que si buscáis una aspiradora ligera pero potente para el día a día, tanto la U20 como la U18 Pro son dos opciones que me están dando un buen resultado, porque la U18 la tengo en mi casa en Estados Unidos y también ofrece hasta 80 minutos de autonomía y mantiene la misma potencia. También incorpora la tecnología antienredos y un sistema de filtración multicapa que ayuda a retener el polvo fino y los alérgenos.
Así que como siempre os dejo los enlaces tanto de la U20 como de la U18 en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo y ver las ofertas que tienen disponibles. Y ahora pues seguidamente ya me pongo con los toldos, me gusta repasarlos por la parte de fuera y enseguida pues ponerle lo que es el volante. Después de tantos meses sin usarlos, siempre acumulan polvo y necesitan un buen repaso para volver a lucir, pues eso, como el primer día. Y como os he dicho antes, pues como todos los años yo quito el volante antes de irnos para protegerlo del sol, de la lluvia y del viento durante el invierno y así evitar que se estropee antes de tiempo. Estos son pequeños gestos de mantenimiento que apenas llevan unos minutos, pero que ayudan a que las cosas duren mucho más años. Al final, cuidar nuestro hogar también es una forma de agradecer todo lo que nos ofrece. Will you sit with me? Bring your little light. I've been down so long, I can't trust my sight. I'm sick of being so tired, and I can't keep avoiding the cure. It feels like my heart's gonna die if I don't run out this door. I can't believe what my eyes have seen. I just woke up in a broken dream. Who can stop my hands from shaking? I need you to take them. I'm burning down the house tonight. Después paso al salón. La verdad es que antes de marcharnos dejo todos los muebles bien protegidos con fundas, con sábanas, para evitar que se llenen de polvo. Así que cuando volvemos todo está bastante limpio. Aún así, siempre me gusta darle un repaso. Es una forma de refrescar la casa después de tantos meses cerrada y empezar las vacaciones sintiendo que todo vuelve a estar en orden. Y bueno, pues lo primero que hago es limpiar pues las cositas que tengo y también sacar toda la decoración que yo la guardo y en este caso pues la guardo en la mesa de centro que tiene almacenaje. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? 'Cause you might just lead me on. Please don't take me too far. It will be. Esta mesa de centro, tanto como la de donde tengo la planta, ya sabéis que son de la empresa Homeri y la verdad es que estoy encantada porque es un resultado buenísimo. La verdad es que la calidad, y fijaros, yo lo pongo todo ahí dentro y ahí no entra ni una mota de polvo. I'll go if you go, and stay if you want. Your hand leaves my hand like it's nothing at all. A heart, give or take, you know you can have it, but you're not holding space, not for me, not even a drawer. Please don't take me too far.
Y ya por último, pues lo que hago es pues aspirar. Ya sabéis que yo aquí tengo la Ultenic U20, especialmente el suelo y las alfombras y los rincones. Al ser inalámbrica y tan manejable, puedo moverme por toda la casa sin complicaciones y en unos minutos el salón vuelve a sentirse limpio y preparado para disfrutarlo todo el verano. De verdad que estos pequeños detalles son los que hacen que una casa vuelva a sentirse como un hogar. Y como os he dicho antes, os dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Y una de las cosas que quería hacer este verano era darle un poco más de privacidad a la terraza. Al tener la heladería justo debajo, es un sitio con mucho movimiento y al final tienes la sensación de que todas las miradas acaban subiendo hacia la terraza. Me apetecía crear un espacio un poco más íntimo donde poder desayunar, leer o simplemente disfrutar del aire libre con tranquilidad. He encontrado este sistema de ocultación en Amazon y la verdad es que estoy encantada con el resultado. Se instala muy fácilmente, deja pasar el aire, aporta mucha más privacidad y además queda muy integrado con la terraza. Os voy a dejar el enlace en la descripción porque lo tienen disponible en varias medidas, así que seguro que podéis encontrar la que mejor se adapte a vuestro balcón o terraza. Para mí ha sido una de esas pequeñas mejoras que cambian por completo cómo se disfruta un espacio. Y ahora sí, pues ya después de dejar la casa un poco más a punto, pues llega uno de esos momentos que más esperaba, mi primer paseo por la playa. No importa cuántas veces vuelva, la sensación es siempre la misma. Escuchar el sonido de las olas, notar la brisa en la cara y caminar descalza por la arena es la mejor manera de decirle al cuerpo y la mente que las vacaciones por fin han comenzado. El mar tiene algo que no sé explicar. A mí me ayuda a bajar el ritmo, a poner las cosas en perspectiva y a recordar que la felicidad muchas veces está en los momentos más sencillos. Después de tantos meses lejos, volver a pasear por esta playa es como reencontrarme con una parte de mí. Y en ese instante pienso que por muy lejos que viva, siempre habrá un lugar al que llamar hogar. La verdad, chicos, que esto no tiene precio. Qué maravilla, qué paz, que escuchar el sonido del mar es como recargarte las pilas. Paseíto mañanero. Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Wish I could say the same.
bueno, pues ya después de la caminata por la playa, vuelvo a casa, preparo una comida ligera y en fin, pues ya a disfrutar teniéndolo todo más o menos a punto, y lo único que apetece es comer algo sencillo, disfrutar de la tranquilidad de estar por fin aquí. Así que hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Para terminar este día no podía faltar una de las noches más especiales del año, que es la noche de San Juan, que bueno, pues salimos a dar una vuelta y bueno, pues disfrutamos muchísimo de los fuegos artificiales que iluminan toda la playa. A mí siempre me emociona verlos, es una forma preciosa de dar la bienvenida al verano, llena de ilusión, recuerdos y esperanza por todo lo que está por venir. Así que espero que me acompañéis durante estas semanas, porque os voy a llevar pues eso, con nosotros, a disfrutar de nuestra querida terreta, de momentos en familia, de pequeños rincones, de recetas, de playas y sobre todo de este estilo de vida pausado que tanto me inspira cuando estoy aquí. Así que gracias como siempre por estar ahí al otro lado. Os mando un abrazo muy 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 fuerte y ya sabéis, corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.